El Señor les bendiga en esta tarde. Con ustedes Antonio Pérez, pastor en funciones de la pequeña comunidad evangélica Iglesia Puerta de Gracia en la Puebla de Sancho Pérez, y estamos en la hermandad de iglesia que se llama Cruzada Cristiana. Quisiera compartir con ustedes un consejo de inspiración, tal y como lo encontramos en el Salmo 65, del 1 al 4, el cual dice así: Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Bien, la palabra del Señor nos dice: tuya es la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué dice tuya es la alabanza? Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15 y versículo 5, dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, es decir, las ramas, los sarmientos, como decimos aquí. Dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda entonces para que nos den el elogio por nuestro trabajo? Si separados del Señor nada podemos hacer, pues absolutamente nada. Entonces, ¿sabes cuánto daño te estás haciendo a ti mismo cuando buscas tu gloria? Y sabes que cuando estás buscando tu gloria, eso se llama vanagloria. ¿Sabes cuánta frustración viene a tu vida cuando buscas reconocimiento? ¿Sabes que nacerá la envidia cuando buscas la alabanza a tu persona viendo que otros son alabados? ¿Y te gustaría que esa alabanza que le dan a otros viniera a ti? Y entonces sientes envidia y te sientes frustrado. ¿Por qué? Porque vas buscando reconocimiento. Pero todo eso te lo evitaría si fueses buscando solo a Dios la gloria. Darle la gloria solo a Dios. Por eso es que dice el salmista: tuya es la alabanza. Tuya, la alabanza es del Señor. Entonces, nuestra recompensa en definitiva, tiene que ser el servicio. Que nuestra recompensa sea la ayuda patentizada a otros. Cuando tú patentizas esa ayuda a otros y haces feliz a alguien, que esa sea tu satisfacción, que esa sea tu recompensa. En cambio, la vanagloria, la frustración que recibes, la depresión, muchas veces estamos deprimidos. Y estamos deprimidos porque a veces la causa de la depresión es porque vamos buscando reconocimiento, palabras de elogio, palmadas en la espalda, que nos aplaudan. Y todo eso lo evitamos si nos damos cuenta de que sin el Señor nada podemos hacer. Y que el único que merece la gloria y la alabanza es el Señor, es Dios. Entonces, lo que cosechamos es vanagloria, frustración, envidia, depresión, autocompasión. Mira, nadie se fija en mí. Paso desapercibido entre los demás. No valgo nada. Entonces empezamos a frustrarnos. Y incluso ese sentimiento tan, tan bajo que supone la envidia. Porque a veces nuestro corazón se llena de envidia al ver que otros reciben la alabanza que nos gustaría recibir nosotros. Entonces, eh, yo te digo en esta tarde que el valor de cada persona está en su capacidad de servicio.
Ahí es donde está el valor de cada persona, en su capacidad de servicio. Hay un dicho que se decía mucho en España en otro tiempo, ya no lo oigo, que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo repito, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y había otro dicho que decía así: vale quien sirve. Entonces, busquemos solo la gloria de Dios y curarás en tu vida toda frustración que haya en tu alma. La frustración nos viene porque vamos buscando llenar nuestro ego, inflar nuestro ego. Entonces, en realidad, ese inflar nuestro ego, ¿sabes lo único que indica en tu vida, en la mía, en la de cualquier persona? Lo que indica es inseguridad en uno mismo. Y entonces necesitan que le digan algo elogioso para sentirse seguro de uno mismo, encontrar valor en uno mismo. En realidad lo que estamos es encubriendo un complejo de inferioridad y de inseguridad. Entonces, quien afirma su personalidad es quien busca solo la gloria de Dios. Por eso es que el salmista, que conocía esto, dice: tuya es la alabanza. La alabanza es solo del Señor. Y dice, sigue diciendo el Salmo: y a ti se pagarán los votos. ¿Y qué es un voto? Es una promesa. A ti se pagarán los votos. Sin embargo, yo te aconsejo en esta tarde que mejor no hagas promesas al Señor. Dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Repito, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿para qué vamos a andar prometiendo cosas al Señor? Mejor no prometamos, vivamos nuestra vida cristiana haciendo cuanto podamos por amor a Dios y por amor a los demás, sin hacer promesas. Porque al final podemos quedar mal delante de Dios y Dios nos puede llamar a cuentas. Entonces, en realidad, cuando hacemos este tipo de cosas, prometiendo al Señor cosas, entonces en realidad lo que estamos actuando muy carnalmente. ¿Por qué? Porque con Dios no se hacen transacciones. Es como si estuviéramos haciendo transacciones con Dios, pero Dios no necesita nada del hombre. No necesita que tú digas: bueno, yo le voy a prender 50 velas o 50 cirios al Señor para que me dé esto, para que me dé lo otro, para mi hijo, para mí, para un amigo. No, Dios es luz. Dice en Primera de Juan: Dios es luz. Y por lo tanto, como es luz, no necesita para nada que tú le prendas cirios. Eso es absurdo. Siendo Dios el dueño de todo, el universo está en las manos de Dios. Está contenido en las manos de Dios. Dios es más grande que todo el universo. Siendo el universo tan grande, Dios, sin embargo, es infinito. Entonces, eso de prender velas o cualquier otra cosa que tú hagas, es como tratar de sobornar al Señor. Como si tú hicieras una transacción con el Señor. No estamos para eso. Entonces, eso es en definitiva un error insolente, pretender pactar con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. Dios es el que propone su pacto con el hombre a través de Jesucristo. Pues entremos en el pacto de Dios y Dios nos dará todo lo que necesitemos por añadidura. Dice el versículo 2, tú oyes la oración. Créelo porque Dios siempre escucha. Aunque pasemos desiertos, sentimos a veces que el agua, los ríos de agua viva del Espíritu Santo, como que no se oyen,
como que pasan muy lentos, como ese río manso que cuyas aguas van fluyendo muy lentamente y no escuchamos el murmullo de ese río en sus cascadas. Pero sepas que el Espíritu Santo está ahí. Sepas que Dios te oye. Mejor dicho, Dios te escucha. Porque escuchar es oír con atención. Y Dios nunca pierde su atención sobre ti. Cuando tú hablas con el Señor, cuando tú oras al Señor, el Señor te escucha. El Señor pone su atención en tu vida. Aunque a veces pasemos por desiertos espirituales y parece como que Dios no nos oye, pero sin embargo Dios siempre nos oye. Yo tuve una experiencia hace años que estaba pasando no por un desierto espiritual, sino por varios desiertos espirituales. Y resulta de que a mí me daba la impresión como que mis oraciones no pasaban del techo, como que Dios no me escuchaba. Y entonces se presentó en mi casa un hermano en la fe, venido de Brasil, del estado de Goiás, y me dijo: hermano Antonio, tengo una palabra para ti. Y digo: bienvenido seas, habla, dime, hermano. El Señor te dice, me dijo este hermano, el Señor te dice que Él escucha tus oraciones, que no te atormentes, que no sufras, que no padezcas. El Señor te oye, que sí, Antonio, que sí. No te atormentes más, que Dios te oye. Y es que tenemos un Dios vivo, un Dios que está al tanto de todo. Y me tuvo que mandar el Señor a un hermano que había venido a trabajar del Brasil, un hermano que no sabía absolutamente nada de mi vida, ni lo que había en mi corazón al respecto. Y el Señor le reveló, le dijo: sí, Antonio, tranquilo, descansa en el Señor, que sí, me afirmó así, que sí, que Dios te oye, mejor, Dios te escucha, porque Dios pone atención en tu palabra, en tu oración. Dios escucha. Y nos sigue diciendo el Salmo, dice: a ti vendrá toda carne. Sepas de que esto es una gran verdad. A ti vendrá toda carne, dice el salmista, o para juicio de condenación o para juicio de salvación, pero todos nos presentaremos delante de Dios. Y Dios nos juzgará por nuestras obras. ¿Por qué? Porque ellas evidencian si tú tienes comunión con Dios y eres una persona salva, o no tienes comunión con Él. Eso lo demuestran tus obras. Porque los que conocen al Señor permanecen en Él. Y el que permanece en Él, ese lleva mucho fruto. Recordemos las palabras del Señor Jesús en San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en él, este lleva mucho fruto. Entonces Dios nos va a juzgar según nuestras obras, porque nuestras obras evidencian si somos salvos o no somos salvos, si tenemos comunión con el Señor, si hemos sido justificados por su gracia o no lo hemos sido. Entonces, en el versículo 3, el salmista dice a continuación, dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Bien, hasta que no conozcas esta verdad, no habrás alcanzado la verdadera intimidad con Dios. Quien intima con Dios conoce su perfecta santidad. Y el que conoce, el que profundiza en la santidad de Dios, intimando con Dios en la oración, al mismo tiempo se siente proporcionalmente más y más pecador. Mientras más profundices en la justicia, en la santidad de Dios, más pecador te sentirás. En proporción, proporcionalmente.
Entonces por eso el salmista decía, las iniquidades prevalecen contra mí. Y es algo que nosotros llegamos a comprender, a entender de que no somos nada y que somos pecadores y que pecamos muchas veces contra el Señor. Los griegos tenían un dicho filosófico que decía así: hombre, conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Lo que no sabían los griegos es que para conocerse uno a uno mismo era intimando con Dios. El que intima con Dios no solamente llega a conocer más de Dios, su santidad, su justicia, sus infinitas perfecciones, sino que además uno llega a conocerse a uno mismo. Porque el conocimiento de su área pecaminosa es proporcional al conocimiento, a profundizar en el conocimiento de la santidad de Dios. Y eso se alcanza intimando con Él. ¿Y cómo intimamos con Dios? Mediante la oración. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Iniquidades igual a rebeliones. Entonces, sí, tú vas a conocer más ampliamente, más profundamente tu pecaminosidad, tus rebeliones, tus iniquidades, pero al mismo tiempo hay aquí una palabra que nos traerá mucha paz, que traerá mucha paz a tu vida, y es que el Señor perdona nuestras rebeliones. Entonces, en primera de Juan 1, 7, 9, nos dice unas palabras que están corroborando al salmista. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú cuando intimes con el Señor te vas a sentir muy pecador, pero al mismo tiempo tienes que confiar plenamente que esos pecados están cubiertos, están borrados con la sangre de Cristo. Porque el mismo salmista lo dice. El salmista lo dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice San Juan en su primera epístola, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, hay que conocer, hay que saber que somos pecadores. El salmista lo dice, ¿verdad? Las iniquidades prevalecen contra mí. O sea que el salmista era consciente de su pecaminosidad. Pero sin embargo, aquí Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué palabras tan alentadoras y tan consoladoras para nuestras vidas? Conocemos que somos pecadores, pero al mismo tiempo tenemos la promesa de parte del Señor de que esas iniquidades, esos pecados que hay en nuestra vida son borrados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Y qué significa bienaventurado? Bueno, la palabra bienaventurado es una palabra un tanto, digamos, culta, que se usa más bien en el lenguaje literario. Nosotros decimos más bien dichoso, feliz. Entonces utilicemos esa palabra para hacerlo un poquito más comprensible. Feliz el que tú escogieres y atrajeres a ti. Entonces, el que tú escogieres. ¿Y quiénes son los que Dios escoge? Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice, mirad pues, hermanos, le dice Pablo a los corintios, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Para ser cristiano no hace falta ser un teólogo. Yo tengo aquí muchos libros de teología, me encanta la teología y profundizo en la doctrina y en el conocimiento de las cosas de Dios. Pero en lo que realmente tenemos que profundizar, no es en conocer las cosas de Dios, sino conocerlo a Él. Conocer a Dios personalmente, íntimamente. Esto basta para tener comunión con Dios. Entonces nos dice la palabra, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, no te pienses que tú tienes que tener mucho conocimiento teológico ni nada de esto. La teología no es mala, la teología, a mí me encanta la teología, estudio teología y he hecho mis estudios teológicos, 5 años estudiando teología, pero realmente eso no me hace a mí salvo. Lo que me hace salvo es haberme arrepentido y haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Eso es lo que a mí me hace salvo. Después viene la intimidad con Él, que es lo que estamos viendo, y viene la búsqueda de la santidad y mortificar el pecado en nuestra vida, cumpliendo los mandamientos de Dios y haciendo su santa voluntad, porque somos hijos de Dios y tratamos de agradar a aquel que es nuestro Padre celestial, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que estar llenos de amor a Él y decididos a agradarle, a obrar en obediencia, buscando agradar al Señor. Y entonces dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Estos son los que Dios ha escogido, la gente humilde, sencilla, aquellos que reconocen que son pecadores, aquellos que reconocen de que no son nada delante del infinito y glorioso Dios. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Dios, estéis vosotros en Cristo. Porque Dios nos atrae. Y vamos a verlo de qué manera nos atrae. Dios nos atrae a Él. Dice, pues, mas por Él estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, por eso es que veíamos antes que el salmista decía, para ti es la alabanza, tuya es la alabanza. Entonces no nos podemos jactar delante de Dios. Si buscamos nuestra vanagloria, lo único que vamos a cosechar es frustración. Y nuestra vida será una inutilidad, será un teatro. Pero Dios no quiere teatros. Dios conoce los corazones. Dios lo que quiere es autenticidad. Y la autenticidad, eso se capta. Los demás, las personas captan. Si tú realmente haces teatro o estás viviendo lo que tú dices. Entonces, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Y cómo es que Dios nos atrae? Pues bien, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dice el profeta Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor nos atrae con cuerdas de amor. No es casualidad que tú estés escuchando este vídeo. No es casualidad. El Señor te está atrayendo a través de la palabra, de manera amorosa. Con cuerdas de amor te está atrayendo a Él. Y no solamente estoy hablando para los amigos, también estoy hablando para los hermanos. Muchas veces nos alejamos del Señor y decimos, Señor me ha dejado. No, Dios nunca te deja. Eres tú el que estás desandando el camino y estás
alejándote de Dios. Busca de Dios, aunque estés pasando por desiertos espirituales. Como te dije anteriormente, recuerda la anécdota que te dije, de que cómo yo me sentía en aquellos entonces, que me parecía que Dios no me escuchaba. Y sí, Dios me estaba escuchando. Y dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Entonces muchas veces nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados. ¿Y por qué? ¿Por qué nos sentimos agobiados y cansados? Porque estamos buscando lo nuestro. Estamos buscando nuestra vanagloria. Pero aquel que busca la gloria de Dios es ligero. Es ligero. El Señor con su unción pudre el yugo, como dice el profeta. Y entonces, hermanos, el amor de Dios ahora mismo te está atrayendo. Te está atrayendo. Tanto para nuestros amigos que aún no conocen al Señor, como también para ti que conoces al Señor, pero en cierto grado y medida te estás alejando de Él. Desanda el camino, vuélvete al Señor y entonces tendrás su bendición. El Señor te bendiga en esta tarde. Espero que este vídeo te haya servido de edificación y de bendición. Si te ha gustado y crees que puedes servir de edificación a otros, pues compártelo y dale a like para que de esa manera sea difundido y otros reciban también edificación. Contigo, Antonio, pastor evangélico en funciones de la pequeña comunidad de la Puebla de Sancho Pérez. Dios te bendiga.